moderar en primera instancia la reunión. Va a ser Fabián, quien está en este momento también representante de Software One. Y pues junto con el inicio pues, de nuestros expertos también invitados de Software One, que son Sergio Gómez y Vivian Torres, Fabián dará esa apertura pues, de participación y demás. Habrá unos temas de preguntas. Solicito por favor la mayoría, si hay inquietudes y demás, se vaya manejando en el chat. De esa manera las vamos direccionando. Y se abrirán unos pequeños breves espacios pues, de participación también, junto con todas las dudas e inquietudes que se tengan. De antemano, muchas gracias por participar de este webinar con ese tema tan interesante para todo el sector de la construcción. Y Fabián, adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a todos por la participación. Tenemos un público súper nutrido hoy. Muchísimas gracias a todos por la participación y sigue llegando gente. Estábamos en simulacro, ¿verdad? Por ahí escuché esta alarma. Yo estoy en la casa, entonces no tengo problema, pero creo que varias personas estaban en su simulacro en las oficinas. Muchísimas gracias por la participación y por el espacio. Hoy tenemos un tema que yo creo que es bastante interesante para la industria. Particularmente yo lo he vivido de manera personal en estos más o menos 8 o 9 años que llevo trabajando con software para la industria de ingeniería y construcción. Yo no soy ingeniero civil, pero mis compañeros sí, los ven en pantalla, a Vivian Torres y a Sergio Gómez. Entonces, la temática va a tener unas componentes técnicas fuertes, va a tener unos componentes funcionales, pero además también de mucho valor para el negocio de la ingeniería y construcción. Como el título lo dicta, nuestro principal objetivo de hoy es mostrar algunas prácticas y algunas, sí, llamamos nosotros buenas prácticas, pues, para conectar ese mundo de la ejecución y la planificación con el mundo de los modelos también y hacer que esos modelos vivan de manera inteligente y activa. Cuando hablo de modelos, estoy hablando de todos los diseños, desde los 2D, pero también el modelado de la información que compone justamente un modelo BIM, que vivan durante todo el ciclo de vida del proyecto. Dejar de percibir y de concebir a los modelos como el diseño mismo o como la herramienta de diseño y dejar de concebir a BIM como un set de prácticas solamente que habitan en esa etapa de diseño pues, de los proyectos y traernos ese modelo a todo el ciclo de vida del proyecto. Ese es el objetivo, demostrarlo con algunos ejercicios prácticos que vamos a hacer también hoy y ver cómo el mercado sí tiene alternativas y procesos para poder sacar esto adelante. ¿Ok? Entonces, sin mucho preámbulo y para que nos vayamos directo al grano, les voy a hacer una presentación muy rápida de Vivian y de Sergio. Ambos son ingenieros civiles, ambos conocen la industria desde sus raíces, es decir, ellos han sido usuarios de soluciones, de tecnología, ellos han sido dolientes, pues, en esta industria de aquellos errores y desafíos que tenemos durante el ciclo de vida de un proyecto, principalmente con esas desconexiones que tenemos en estas áreas. Entonces, por favor, siéntanse libres de hacer preguntas técnicas avanzadas, si así lo requieren ustedes, a través del chat durante toda la presentación y vamos también a dar algunos espacios para que podamos responder algunas preguntas directamente que ustedes nos hagan en el webinar, ¿ok? Entonces, ellos son Vivian y Sergio. Yo voy a hacer una breve introducción de lo que nosotros hemos encontrado durante estos años trabajando con la industria. Andan un par de cifras por ahí rondando en el mercado que tienen que ver con los atrasos y con los sobrecostos de los proyectos que nos estamos encontrando. Cifras que dictan que más del 98 o alrededor del 98% de los proyectos a nivel nacional están teniendo más del 20% de sobrecostos. Eso puede significar varias cosas. Puede significar o que estamos planificando mal o que definitivamente lo que estamos planificando no lo estamos ejecutando, que los planes no los estamos teniendo en cuenta durante el ciclo de vida de la ejecución, ya sea porque no tenemos un proceso que nos permita conectar estos dos mundos o porque sencillamente, digamos que no tenemos las herramientas que soporten ese proceso de conexión entre los dos mundos. También hablan estas cifras de tener alrededor del 77% de nuestros proyectos a nivel nacional con más de un 40% de atraso. Miren que hay una cifra o una frase que es bastante controversial que la dice McKinsey, la consultora, y dice que un proyecto de construcción bien planeado podría ahorrar hasta el 20% del costo inicial, pero que estamos alcanzando alrededor del 10% solamente de ahorros. Yo no soy muy partidario de hablar de que el ahorro en un proyecto sea un indicador positivo de que estamos haciendo las cosas bien. Quizás si estamos teniendo mucho ahorro es porque estamos planificando mal, ¿no?
porque estamos planificando por debajo del proyecto. Entonces después voy a empezar a tener ahorros, o por encima, perdón, y después voy a empezar a tener ahorros que no están representando la realidad de lo que estoy construyendo realmente en mis proyectos. Entonces, más allá de eso, creemos nosotros que lo que sí falta, y además también esto lo digo citando a un estudio que hace AIA, donde dicta que los principales dolores de cabeza en los proyectos se dan por falta de integración y trabajo coordinado de los diseñadores de la etapa inicial y conceptual del proyecto, con quienes planifican el proyecto, con quienes ejecutan el proyecto, perdiendo trazabilidad y visibilidad. Si viéramos estas cifras aplicadas al proceso del día a día del proyecto, centrémonos entonces en planificación y ejecución y control como las dos grandes etapas del proyecto que vamos a revisar hoy, que vamos a ver en la práctica hoy también, sabiendo que un proyecto pues nace desde su inicio, con la iniciación del proyecto, con, ¿sabes? No sé si hay como alguna pregunta o alguien levantando la mano. Vale. Todavía no. Ok, entonces, que los proyectos que parten con un inicio, con una prefactibilidad, con un análisis financiero, etcétera, de ese proyecto, y que una vez se tenga eso, podemos tener como un primer paso dentro de ese ciclo de vida del proyecto, de la planificación, unos modelos, pensemos, preliminares o detallados, ya sean diseños 2D o 3D. Es decir, tenemos una conceptualización de la línea base del alcance de lo que vamos a construir en el proyecto para luego, típicamente, esto que estoy mostrando acá supondría el flujo ideal dentro de un proyecto. Y ese flujo ideal supondría también entonces que yo con ese modelo voy a poder calcular las cantidades que representan la obra a partir de ese modelo. Ya sea un diseño 2D o 3D, que yo pueda calcular cuánto voy a construir de qué dentro de ese proyecto. Esto lo hago a través de la utilización de reglas de cálculo, ¿no? Que cada una de nuestras empresas tiene algunas. Ahí tenemos un desafío importante y es que logremos estandarizar algunas reglas de cálculo a nivel nacional también. Eso es algo en lo que Camacola ha venido trabajando, Binform Colombia ha venido trabajando, pero sobre todo todas las empresas han venido trabajando y es lograr estándares, no solamente en los sistemas de clasificación que utilizamos en el modelado BIM, sino también en las reglas de cálculo que utilizamos para extraer esas cantidades de esos modelos, ¿verdad? Y pasarnos después también con esas cantidades, hacer nuestro P por Q clásico, nuestro análisis de precios unitarios y calcular un presupuesto. Pero que esté conectado, obviamente, sería lo ideal con las cantidades que vienen justamente de los diseños que acabamos de hacer. Estos cálculos de presupuesto van a utilizar, a su vez, datos históricos que vienen alimentados por otros proyectos que ya he hecho y por catálogos de precios que a su vez también vienen actualizados por las cotizaciones que estoy haciendo en vivo para mi mercado. En este punto hay algo bien importante y es que también necesitamos que todo esté conectado en nuestro mundo ideal, ¿no? Acá estamos mencionando nuestro mundo ideal de la gerencia de proyectos y de la ejecución de proyectos de construcción. Deberíamos tener esos datos históricos, esos catálogos disponibles para yo empezar a hacer mis cálculos de presupuesto. También dentro del mundo ideal, esto supondría que yo puedo agarrar ese presupuesto, esa lista de deseos que tengo en mi presupuesto, y línea por línea convertirlo dentro de un plan de compras y arrancar mi proceso de compras dentro del ciclo de vida del proyecto con ese plan de compras que responde a lo que presupuesté, que responde a lo que calculé en cantidades, que responde a lo que modelé al comienzo del proyecto también, ¿verdad? Nos pasamos de eso también y en paralelo podríamos empezar también a armar en este ciclo de vida ideal de proyectos, armar un cronograma de actividades que a su vez esté conectado también con el modelo. Es decir, que yo pueda tener un mapeo de todos los objetos que componen la estructura jerárquica del modelo contra mi cronograma de actividades. De nuevo, eso sería lo ideal también. Algunas empresas lo estamos haciendo, algunas otras empresas quizás están empezando también porque están adoptando esos niveles de estándar y de detalle, dependiendo de los sistemas de clasificación que estén utilizando y del nivel de detalle que utilicen en sus cronogramas. Pero estamos trabajando en eso también, ¿no? Desde el proceso para llegar a la tecnología que nos lo permite. También en ese mundo ideal, acá empezamos entonces a ver el mundo de la ejecución y todo ese ciclo de ejecución que tiene que ver con trabajo en campo, reporte de actividades, inspecciones, etcétera, incidentes y todo lo que pasa en campo, conectado con lo que planifiqué. En ese mundo ideal también, el plan de compras que responde a lo que planifiqué también es mi línea base de lo que voy a comprar. Entonces empiezo a hacer mis compras a partir de lo que había planificado inicialmente, ¿verdad? Y ejecuto las compras, es decir, ejecuto los contratos, pago contratos, hago controles de cambio sobre ese contrato y haga gerencia de proyecto también sobre todo el proyecto, impactado también por contratos y órdenes de compra. Hablo de comunicaciones y hablo de gestión de documentos integrado con el ciclo de vida del proyecto. Como yo ya me traje por acá el modelo de alguna manera y me lo traje durante todo este ciclo de vida,
pues también esos documentos van a estar amarrados a ese modelo. Estoy hablando de RFIs, estoy hablando de submittals, estoy hablando de transmittals, estoy hablando de todas esas comunicaciones y gestión documental que debería estar amarrada también al modelo, de alguna manera. Y algo importantísimo, los terceros, la gestión de la interventoría, la gestión del contratista, ¿verdad? De la auditoría, del cliente, etcétera, etcétera. Poderlos traer y hacerlos partícipes dentro de todo este ciclo de vida del proyecto. Esto es el mundo ideal. Esto es lo que todos queremos. Ese es el ciclo que todos quisiéramos y lo que le han llamado Common Environment o CDE o Ambiente Común de Datos. Ese es el mundo ideal al que le hemos llamado prácticas BIM, ¿verdad? Pero resulta que este mundo no es tan ideal todavía en nuestro esquema de trabajo, en nuestro ambiente de trabajo. Realmente nos estamos encontrando que, primero que todo, para que este mundo ideal tenga la cereza en el pastel, yo pueda tomar decisiones también sobre todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Que yo pueda agarrar toda esa información que fluye y, por ejemplo, pueda tomar decisiones sobre la prefactibilidad, sobre si comprar o hacer yo mismo, sobre si aprobar o no aprobar un control de cambios, sobre si realizar un pago o una retención o no realizarlo. Decisiones que se tomarían también en el mundo ideal con todo esto. Insisto, el mundo no es tan ideal porque existen ciertas desconexiones todavía entre estos procesos. Desconexiones que no solamente tienen que ver con la tecnología que utilizo, que además también es importante, sino es conexiones que tienen que ver con los procesos no compatibles entre ellos. Procesos no compatibles como, por ejemplo, que yo tenga lenguajes digamos, una forma de trabajar diferente en mi ERP, en mi software contable, a la que tengo también para mi cálculo de presupuesto. Que las personas y los sistemas no se hablen entre el cronograma, quienes programan el cronograma de las actividades, con quienes programan el presupuesto, ¿vale? Entonces, esta desconexión es lo que nosotros hemos llamado ese principal desafío que queremos atender hoy con el webinar, es justamente en esos puntos de desconexión donde nos vamos a centrar hoy en demostrarles a ustedes que sí se puede, que sí existen prácticas que nos permiten de alguna manera conectar esos mundos y esos procesos, y es para lo cual tenemos a Vivian y a Sergio para que hagan esta demostración, ¿vale? Entonces, Vivi y Sergio, les dejo la palabra para que ustedes nos cuenten desde la planificación y la ejecución cómo podemos conectar estos mundos. Muchas gracias. Vale, vale, Fabián. Bueno, buenos días para todos. Primero que todo, voy aquí a proyectar mi pantalla un momento. Me confirman, por favor, si están viendo. Muchas gracias, Fabián. Yo creo que has dado ya una introducción bastante nutrida sobre todo el ciclo de vida del proyecto, sobre cómo lo cubrimos a través de la tecnología y a través de estos grandes dolores de industria que tenemos hoy en día. Yo quisiera empezar cubriendo la etapa de planificación, que es básicamente donde nace el estudio de todo proyecto de construcción. Y quisiera resaltar la importancia de la integralidad de la información desde una etapa temprana del proyecto. Pues en la mayoría de los casos, pienso que el nivel de madurez de las diferentes actividades de la etapa de planificación son los que nos ayudan a minimizar riesgos, a minimizar incertidumbre asociada al proyecto, a reducir reprocesos al momento de estar en sitio o de llegar a obra. Y de ahí la importancia de ser lo más preciso posible desde la etapa temprana y desde todas estas actividades desarrolladas en las áreas de planificación. Dicho esto, pues quisiera empezar por señalar algunos desafíos, algunos dolores de industria típicos que tenemos hoy en día y que yo creo que varios de nosotros nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra experiencia. Por el que quisiera empezar es por todo ese error humano que tenemos debido a la manualidad de las tareas. Y para dar un ejemplo particular y puntual que yo creo que todos hemos vivido, es ese levantamiento de cantidades manual que podemos tener a través de tratar de medir un plano en 2 dimensiones, tratar de medir un PDF, registrar toda esa información en hojas de cálculo, en hojas de Excel, en donde muy posiblemente estas hojas de Excel se convierten en ese insumo para la persona de presupuestos o para el área encargada de realizar el presupuesto, que va a tener que tomar esta información, darle copy-paste a esa información, pegarla o incluso ingresar esas cantidades a mano dentro de un software de presupuesto particular, lo cual se convierte en un trabajo lento, en un trabajo que tiene reprocesos, en un trabajo que tiene que ser verificado y reverificado una vez más para asegurarse que no estamos incurriendo en ningún tipo de error. Y en el peor de los casos son errores manuales que si no se detectan en una etapa temprana van a tener consecuencias graves en una etapa de ejecución o yendo a obra. Yo creo que para nadie es un secreto que cualquier error no detectado, cualquier cambio no controlado que sucede en una etapa de ejecución, pues tiene costos asociados supremamente superiores
a aquel error o aquel defecto que es corregido en una etapa de planificación. El segundo dolor del que quisiera hablar es esa alta incertidumbre que tenemos en una etapa de planificación, y con esto quiero hacer referencia al poco control que tenemos sobre el diseño. El diseño viene de los diseñadores, el diseño viene de un departamento encargado de la arquitectura, de las ingenierías que consolidan todo un modelo completo, pero a partir de ahí entran áreas como las de cronograma, las de planificación, las de presupuesto, que a través de su experiencia construyen todos estos insumos, pero tienen un poco control y poca visualización frente al modelo o frente a los diseños. Por lo tanto, garantizar un buen control de las diferentes versiones que tenemos del modelo, de saber cuál es la versión final, es crucial para poder tener un desarrollo apropiado del proyecto. Las pérdidas de tiempo en repetir todo el proceso cuando tenemos cambios en los diseños, cuando tenemos cambios en el modelo, el difícil acceso a la información de estas diferentes áreas de planificación frente a lo que viene del diseño, la falta de notificaciones rápidas cuando tenemos estos cambios, todas estas actividades son indispensables para poder tener un ejercicio rápido, un ejercicio efectivo al momento de estudiar un proyecto. Y son actividades que de por sí deberían girar en torno al modelo y en torno al diseño, dado que es la única fuente que nos permite visualizar lo que vamos a ir a ejecutar en un futuro. Y como último punto de dolor es el uso de las diferentes herramientas o soluciones aisladas para la realización de los proyectos. Y esto es bastante diciente porque aquí tenemos el Excel como herramienta número uno para hacer absolutamente todo en todas las áreas. Tenemos herramientas de presupuesto para hacer los presupuestos, herramientas de cronogramas para hacer los cronogramas, tenemos softwares para extracción de cantidades, si no es que se hacen en Excel también. Y al final esto es información desconectada, esto es información que está en silos, y es aquí donde entra en juego el uso de la tecnología, y particularmente este caso es el uso de M2 en cómo satisfacemos la necesidad de integrar toda esta información y sobre todo hacerlo de manera ordenada. Es aquí en donde yo quiero que ustedes se queden con estos tres dolores o con estos tres puntos que acabamos de mencionar, mientras yo les muestro cómo lo hacemos dentro de M2, cómo lo solucionamos, cómo abordamos un proyecto desde su concepción hasta su entrega. Y aquí es donde quisiera empezar, en donde cómo nosotros dentro de un sistema podemos crear un proyecto, podemos importar un modelo y además, y más que importar un modelo, es cómo sostenemos un diseño o un modelo vivo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. De esta manera lo que hacemos es sincronizar típicamente desde una herramienta de modelado como Revit, un modelo que nace a partir de todo el conocimiento de los diseñadores, donde puede ser un modelo sencillo, puede ser un modelo compuesto, puede ser un modelo que tenga un nivel de detalle alto o bajo, pero lo tenemos sincronizado dentro del sistema a través de funcionalidades particulares de M2 que están incluidas dentro de Revit, y mantenemos ese modelo vivo. ¿Esto qué nos garantiza? Siempre utilizar la última versión de la información dentro del sistema, siempre garantizar que esas áreas que dependen de toda esta información, como las áreas de presupuesto, como las áreas de planificación, utilizan siempre la última información, y sobre todo mantener todo conectado desde un principio y desde una etapa temprana del proyecto. Es aquí en donde tenemos un proyecto creado, tenemos un modelo adentro, un modelo vivo, y a partir de acá es donde podemos conectar esas diferentes áreas o esos diferentes departamentos típicos de una empresa de construcción, en donde tenemos un proyecto, tenemos un espacio para toda la consolidación de presupuestos que van a estar asociados a mi proyecto, tenemos un espacio para todas las programaciones o planificaciones que van a estar asociadas a mi proyecto, y un espacio donde vamos a conectar ese levantamiento, vamos a hacer esa extracción de cantidades y donde nos vamos a garantizar que vamos a conectar toda la información del modelo con cantidades, con presupuesto, con cronograma, y posteriormente va a ser información disponible y lista para transferir a una etapa de ejecución. Entonces, quisiera empezar prácticamente por la extracción de cantidades. Si bien ya lo hablamos, que es uno de los grandes puntos de dolor y en donde tenemos alta manualidad de trabajo, aquí es donde vamos a tener un modelo cargado dentro del sistema y donde a través de la utilización de filtros inteligentes, tanto de modelo como de aplicación de reglas de cálculo preconfiguradas dentro del sistema, vamos a poder definir cómo yo quisiera extraer cantidades de un modelo. Y esto sirve tanto para un modelo de nivel de detalle bajo, de nivel de detalle alto, un modelo compuesto donde yo puedo tener un modelo estructural, un modelo arquitectónico, hidráulico, eléctrico, etcétera, cualquiera que sea el caso. Y es básicamente como, a partir de la aplicación de reglas de cálculo tan sencillas como calcular un conteo, una longitud, área, un volumen,
yo puedo filtrar el modelo en dado caso, por ejemplo, para el pilotaje, si yo quisiera extraer longitudes o extraer las cantidades de mis pilotes por metro lineal, puedo aplicar una regla de cálculo de longitud por metro lineal y extraigo esa cantidad por metro lineal de mis pilotes. O en dado caso, si yo quisiera extraer esa cantidad por metro cúbico, aplico una regla de cálculo de volumen y extraigo las cantidades de mis pilotes por volumen. De esta forma se le permite a la persona que extraiga cantidades hacerlo de manera organizada, de manera ordenada y de la mejor manera como lo requiere el proyecto. Esto me va a permitir a mí organizar después mis cantidades por una estructura o por una WS particular en la que yo quiera trabajar y le va a facilitar el proceso a las personas de presupuesto y cronograma en cómo quieran plantear la ejecución y la planificación del proyecto. Una vez levantadas esas cantidades, a partir de aplicación de reglas y filtros de modelo, yo obtengo todos esos elementos de modelo con descripción, unidad y cantidad, lo cual me va a servir como línea base para la construcción del presupuesto. Y es aquí donde yo quisiera pasar a la interfaz de elaboración de presupuesto. Y una de las cosas, y aquí vuelvo y señalo otro punto de orden que mencionamos anteriormente, es cómo tenemos esa falta de control sobre el modelo al momento de hacer un presupuesto. Y es aquí cómo nos permite, mientras yo analizo, típicamente tenemos miles de ítems en donde la persona de presupuesto tiene que entrar a estudiar ítem por ítem, tiene que entrar a costearlo, tiene que entrar a elaborar un análisis de precio unitario para cada uno de esos ítems, cómo a través de la tecnología yo puedo ayudarme, visualizar ese ítem a ítem, en dónde lo estoy trabajando, a qué elemento hace referencia a mi proyecto, con lo cual me permite darme una percepción muchísimo más lógica y un trabajo muchísimo más eficiente al momento de yo costear algo. De esta manera yo tengo mi modelo conectado, no solamente para la extracción de cantidades, sino tengo el modelo conectado también para la elaboración del presupuesto. Aquí se va a construir el presupuesto típicamente mediante un análisis de precio unitario, si es el caso. Yo puedo asignar materiales, mano de obra, subcontratos, equipo, o puedo utilizar plantillas de partida si quisiera yo traer precios ya a todo costo de proyectos previos que yo haya ejecutado, o si yo tengo acuerdos con subcontratistas que me trabajan a todo costo, los voy a poder cargar dentro del sistema y voy a poder elaborar un ejercicio rápido de presupuesto, ya sea preliminar o ya sea definitivo, para proceder con una etapa de ejecución del proyecto. Siguiente a esto, quisiera pasar a la etapa de cronograma. Y así como lo mencioné en el presupuesto, acá también garantizamos tener el modelo conectado. ¿Esto qué nos permite? Poder garantizarle a la persona encargada de la elaboración de la planificación, saber a qué hace referencia con cada una de las actividades que está planificando. De esta manera, es una herramienta visual que permite asignar de una manera más fácil y lógica esas predecisiones o esas sucesiones de actividades en el momento de estar elaborando un cronograma. Se puede calcular herramientas típicas de cálculo de ruta crítica, herramientas típicas de cálculo de líneas base, en donde vamos a poder utilizarlas, cargarlas dentro del sistema. Y típicamente en el mercado vemos que hay mucha utilización de softwares particulares para la elaboración del cronograma, como Projector, como Primavera. Son herramientas dedicadas a la programación que se pueden incluir, esos archivos, esas programaciones se pueden cargar dentro del sistema y lo más importante es que se van a poder conectar con toda la información de presupuesto, con toda la información de cantidades y con toda la información de modelo. De esa manera yo garantizo que tengo toda la información conectada en sí. O en el mejor de los casos, construimos el cronograma dentro de la misma solución y lo mantenemos conectados desde cero. Aquí típicamente pues vamos a tener todas las herramientas para hacer un análisis de planificación. A su vez vamos a poder hacer un ejercicio de líneas de balance. Típicamente aquí no encontramos o tenemos una perspectiva diferente a lo que nos da comúnmente la visualización de un diagrama de Gantt. Acá vamos a poder designar ubicaciones y asignar ubicaciones a esas diferentes actividades del cronograma. En este caso particular tenemos un edificio en donde podemos definir ubicaciones como un nivel de cimentación, el piso 1, el piso 2, el piso 3 y un nivel de cubierta. En dado caso que estuviéramos estudiando un proyecto de infraestructura, las ubicaciones se pueden definir como el kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro 3 y asignar esas ubicaciones a mi cronograma de obra. ¿Esto que me permite? Poder visualizar aquellas actividades que están ejecutando o que están sucediendo en un mismo tiempo, en un mismo espacio. Esto me va a permitir tomar decisiones frente a reajustes a mi cronograma, frente a reajustes de sucesiones o predecisiones de actividades, con lo cual yo puedo minimizar riesgos al momento de ir a sitio. Al igual que con el cronograma, que con el presupuesto, podemos visualizar a qué hacemos referencia dentro de mi proyecto, con lo cual
voy a estar siempre ubicado en aquellos elementos en los que estoy trabajando en cualquier etapa de planificación. Una vez definido el cronograma, una vez definido el presupuesto, extraídas las cantidades, quisiera mencionar la importancia de tener toda la información conectada desde el principio. Porque si bien tenemos ajustes al diseño que pueden suceder en cualquier etapa del proyecto, cualquier modificación que suceda dentro de ese Revit, dentro de ese equipo de diseño, inmediatamente podemos sincronizar toda esa información y notificar dentro del sistema qué elementos han sido añadidos, qué elementos han sido removidos o qué elementos han cambiado en sus dimensiones, para que de manera automática podamos actualizar cantidades, podamos remover elementos que no pertenecen al proyecto, podamos añadir elementos que ahora pertenecen al proyecto y sobre todo podamos costearlos y podamos asignarles una temporalidad mediante la asignación del cronograma. Y después de esto, después de tener toda esta información conectada, todo el presupuesto listo y todo ese cronograma, ¿cómo verificamos que tenemos la información correcta? ¿Cómo verificamos que tenemos un proyecto lógico, un proyecto bien planeado? Lo hacemos a través de una simulación 5D. Y es en donde tenemos la posibilidad de traer nuestro modelo, de traer nuestra tercera dimensión, que es nuestro modelo en 3 dimensiones. Traemos esa cuarta dimensión que hace referencia a la temporalidad o al cronograma de mi proyecto. Y traemos la quinta dimensión, que es el costo, el cual ya está asociado a esas actividades de cronograma, por lo tanto yo ya puedo generar esa curva S de proyecto, la curva de inversión, tanto para el proyecto total, o lo puedo hacer también para materiales específicamente, o para mano de obra, o para maquinaria, o para un material en específico, si yo quisiera ver la curva de comportamiento en términos de cantidades del acero o del concreto, o en términos de costo también lo puedo hacer. Y una vez yo tengo toda esa información planteada en la cabina, puedo ejecutar la simulación y visualizar cuál va a ser esa secuencia de construcción. Aquí lo importante es identificar en una etapa temprana que tenemos una secuencia lógica de construcción, que no tenemos un pico de inversión de pronto no previsto dentro de mi proyecto y sobre todo que es información lista como línea base que me va a funcionar para la ejecución. Sobre todo, la toma de decisiones, análisis de riesgo, tomar medidas de contingencia previas a ir a sitio, es de las funcionalidades más valiosas que tenemos al implementar la tecnología en etapas tempranas de un proyecto. Aquí yo quisiera volver a la presentación para, aquí pues quiero mostrar el impacto que genera el uso de la tecnología en términos de beneficio. Y la gestión de información de una manera integrada, al final está reflejada en ahorros, en términos de tiempo y en términos de costo. Y aquí, para resumir, únicamente contemplando la etapa de planificación, tenemos un ahorro esperado del 10 al 20% frente a los costos asociados a la planificación de los proyectos. Y estos costos se ven o dependen básicamente de reducción de tiempos y análisis de estudio de proyectos, de la identificación temprana de esos posibles riesgos, lo que nos permite tomar unas medidas de contingencia frente a la etapa de ejecución, del aumento de la productividad y de la velocidad del trabajo, gracias a la colaboratividad que tenemos a través de soluciones en la nube, de la conexión y el acceso a la información en un mismo espacio, y se debe también a los métodos de trabajo más simples. Y esto es básicamente debido a la ayuda de la tecnología, a la automatización de procesos que podemos implementar, con lo cual vamos a tener un trabajo muchísimo más sencillo, muchísimo más eficiente y sobre todo conectado y con un traslado de información inmediata. Es aquí, o hasta aquí llegaríamos con la etapa de planificación y quisiera darle entrada a mi compañera Vivian para que continúe con la presentación en cómo ahora toda esta información nos sirve como base para conectar esa etapa de planificación con la etapa de la ejecución, siempre bajo la columna vertebral o ese eje fundamental que es el modelo como elemento vivo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Claro que sí, Sergio, muchas gracias. Voy a proceder a compartir mi pantalla, por favor me confirman. Entonces, como hemos mencionado durante la presentación, uno de los mayores desafíos de la industria es esa desconexión que tenemos durante las 2 etapas. Y sabemos que el éxito del proyecto depende en gran medida del nivel de detalle del ejercicio de planificación y de la construcción de las líneas base de tiempo y costo con las que se puede controlar el proyecto y anticipar la toma de decisiones. Entonces,
Garantizar el traslado de la información entre estas dos etapas es crucial para el buen desarrollo de los proyectos. Teniendo ya el modelo, el cronograma, el presupuesto y el plan de compras, pasamos a la etapa de ejecución y control. Durante la etapa de ejecución y control, los principales desafíos son el retrabajo. Muchas veces cosas que se hacen durante la etapa de planificación que están completamente desconectadas con las áreas de ejecución se vuelven a hacer, como por ejemplo el cálculo de cantidades, a pesar de que en presupuesto se hace con detalle, esas memorias gráficas, esas memorias de consideraciones que se trabajaron para hacer el cálculo de cantidades no se tienen, entonces en la obra para poder hacer los pedidos vuelven a calcular las cantidades y esas cotizaciones y ese plan de compras y esos comparativos de precios que se hacen durante la planificación para los costos del presupuesto también se repiten en obra, pues no se tiene como la trazabilidad de toda esa información y todos esos procesos que ya se hicieron. Otro punto principal, como principal desafío, es la falta de una única fuente de la verdad, ya que como hemos mencionado, hay diferentes fuentes de información, muchas veces la información se queda en correos electrónicos que no llega a todo el equipo del proyecto, entonces no todo el mundo conoce toda la información y también hay una comunicación ineficiente entre todas las áreas del proyecto. Muchas veces dentro del mismo proyecto no se sabe quiénes son los participantes del proyecto, en la fase de ejecución no se sabe quiénes son los participantes que estuvieron en la etapa de planificación, no hay una comunicación entre ellas, tampoco hay un flujo de trabajo definido de cómo son las comunicaciones, a quién debo hacer una gestión de cambios, a quién debo ordenar un defecto, con quién tengo que tener contacto para una solicitud de información. Entonces, todas esas respuestas suelen ser muy demoradas mientras defino a quién debo preguntar, cómo debo preguntar. Y lo que se busca es poder integrar toda la información, integrar todas las comunicaciones, integrar todos los equipos para que esta parte de ejecución y control se lleve a cabo de la mejor manera. Entonces, ahora voy a proyectar nuevamente la solución. Una cosa importante que se puede hacer en la ejecución es que los paquetes de compra se hacen directamente desde el presupuesto. Desde el modelo se pueden gestionar las especificaciones de los materiales, se va a tener la especificación del material directamente desde los catálogos de materiales dentro de la misma plataforma y así se pueden hacer la generación de paquetes de compra simplemente con un clic. Se puede actualizar el paquete o crear un paquete nuevo que posteriormente se hará todo el proceso de compra. Ya al crear el paquete, se puede hacer la solicitud de cotización a los proveedores, puedo tener el listado de proveedores para cada uno de los insumos o subcontratos que quiero hacer, puedo tener unos detalles de la solicitud de cotización donde puedo asegurar que todos los licitantes o todos los proveedores a los que quiero cotizar les llegue la información correcta y adicional acá puedo tener el control de todos los licitantes, de enviar los mails o si puedo hacer la solicitud directamente desde el portal de la solución, todo lo puedo hacer desde acá. Ya cuando mando a cotizar y recibo las cotizaciones, toda esa trazabilidad la puedo hacer desde el paquete, el pedido, la solicitud de cotización, la recepción de cotizaciones y luego puedo hacer una comparativa de precios. Ya esa comparativa de precios la puedo hacer directamente desde la solución recibiendo las cotizaciones desde la misma plataforma, se hace de manera automática, puedo ver quién es el más costoso, el más económico, puedo ver gráficamente esas diferencias con respecto al presupuesto y a todos los proveedores y adicional puedo hacer una evaluación de proveedores o de subcontratistas con respecto a calidad o costo, eficiencia o gestión, todos estos criterios de evaluación los puede definir cada compañía de acuerdo a lo que sea importante para ustedes y ya es más fácil tomar una decisión de qué precio voy a tomar y con quién voy a contratar el noble. Adicionalmente, durante la ejecución es supremamente importante tener ya como el contrato y el valor del contrato para hacer ya el comparativo de precios de lo que se presupuestó versus lo que realmente estoy ejecutando en obra. Entonces, al tener la información disponible de cuál fue el pedido final y ya cuál fue el contrato final, también puedo hacer ese control de costos de una manera muy sencilla. También es importante hacer el control del cronograma. Entonces, dentro del mismo módulo de planificación que vimos para la etapa de planificación inicial, se pueden hacer todos los reportes en obra del progreso de cada una de las actividades. Puedo hacer diferentes reportes con diferentes fechas de vencimiento, cuál fue la cantidad planificada, cuál es el porcentaje que he completado y cuál es la cantidad restante a ejecutar. También tengo vinculado el modelo para ver en qué actividad yo estoy generando esos reportes y visualmente es muy fácil llevar
esa trazabilidad del diseño versus lo que estoy viendo ejecutándose en obra. Y todos estos reportes también los puedo ver en el diagrama de Gantt, con estas líneas que están en morado, simplemente esos reportes que están reportados dentro de la solución, ya también me quedan gráficamente mostrados. Si hace parte de la ruta crítica, puedo verlo, si hay algún retraso, como la información está en tiempo real, porque se alimenta día a día también con la aplicación móvil que vamos a ver a continuación. Se pueden hacer tomas de decisiones a tiempo para solucionar inconvenientes que se puedan presentar durante la obra. Otra cosa importante que se ve durante la ejecución de los proyectos es solicitud de información de especificaciones. Muchas veces, por algunas razones, no hay especificaciones de algunas cosas o pueden haber cambios. Y lo que se puede hacer es crear una solicitud de información. Dentro de los detalles de esa solicitud de información, puedo definir quién es el responsable, cómo quiero hacer el contacto, si lo quiero hacer a través de correo electrónico o si esa persona que debe darme respuesta también tiene acceso a la misma plataforma, puede recibir notificaciones por la plataforma para su debida respuesta. Muchas veces las solicitudes de información o estos RFIs son contractuales, entonces no se puede modificar la información. Entonces, si yo pido una especificación, por ejemplo, en este caso, de una columna, necesito conocer cuál es el concreto de esa columna porque no está especificado en el plano. Hago una corrección, digo, no es el plano que mencioné, es un plano diferente, es el S12 en vez del S14 que había mencionado, y ya la persona que recibe la solicitud de información puede dar respuesta dentro de la misma plataforma. Entonces puede especificar qué tipo de concreto es y puede adjuntar documentos a ese RFI. Entonces, dentro de documentos del proyecto, simplemente hace un cargue de nuevos documentos que posteriormente se van a ver automáticamente vinculados con el gestor documental. Entonces, una solución que busca la integralidad de todos los procesos también tiene un gestor documental donde no se manejan carpetas, todos los documentos pueden ser cargados de forma masiva o como vimos en otro módulo, como por ejemplo el de solicitud de información. Acá la forma de agrupar la información es a través de filtros sencillos donde puedo definir un tipo o un subtipo. Y puedo ver cuáles son los planes arquitectónicos o cuáles corresponden a un RFI. Por ejemplo, los planos del RFI que estábamos viendo, también tengo una trazabilidad de revisiones y versiones del documento y como estábamos viendo, también puedo asociar documentos y especificaciones de información a algún modelo. El formato que recibe la plataforma para el cargue de documentos es cualquier formato, PDF, Word, Excel, planos en 2D, planos en 3D, o sea, puede hacerse cualquier carga de información. Siempre en la revisión del documento voy a ver cuántas versiones del documento hay y en el historial de la documentación puedo ver quién subió el documento, en qué momento, cuál fue la fecha y en responsables del documento puedo asignar quiénes deben aprobar estos documentos o, por ejemplo, en la gestión de campos, órdenes de cambio, puedo asignar un responsable para que cambie el estado de nuevo a en revisión y posteriormente a un estado aprobado. Adicionalmente, como lo estaba mencionando, también hay una aplicación móvil para tablets y celulares. Lo que se ve en el celular o en la tablet es exactamente lo mismo que se ve acá. Puedo visualizar los planos del proyecto, puedo hacer creación de eventos que pueden ser defectos o órdenes de cambio, puedo hacer la bitácora de obra de todo el diario, puedo ver el cronograma de la obra, puedo visualizar los documentos o adjuntar documentos nuevos al proyecto, puedo hacer una documentación fotográfica de todo lo que está sucediendo en la obra y asignar también esas fotografías a los eventos o a los defectos o a esas solicitudes de cambio. Puedo hacer reuniones, puedo tener tareas pendientes que otras personas del proyecto me asignan o yo asignar tareas a otras personas y ver esas tareas pendientes y esas comunicaciones con otras personas del equipo. Y otra cosa importante es que puedo ver quiénes fueron los participantes del proyecto en todas sus etapas. Puedo ver quién es el director del proyecto, puedo ver quién fue el presupuestador, quién hizo la medición de cantidades, quién hizo el cronograma para facilitar las comunicaciones entre todo el equipo del proyecto. Acá tengo un ejemplo de cómo se crea un evento. Puedo yo acceder a uno de los planos, decir, a poner un punto en el plano y decir, en este punto hay un defecto, por ejemplo, acá la ventana tiene una falla, yo puedo enviar una notificación al contratista de la ventanería y que esa persona haga el arreglo o el ajuste correspondiente en la obra.
ya habiendo recogido toda la información de los costos que se están ejecutando en obra, de ese seguimiento del tiempo y de lo que se está ejecutando realmente en obra y teniendo toda la información recogida, procedemos a generar los tableros de control. En los tableros de control se pueden crear cálculos específicos, se pueden crear tablas comparativas, todo tipo de gráficos, condicionales, predicciones futuras de lo que estoy ejecutando con esos cambios que se van ejecutando todos los días. Puedo predecir qué puede pasar en un futuro como tengo planificado el proyecto y es simplemente arrastrar datos dentro de la solución para modificar esos tableros. Lo que puedo hacer cuando ya tengo diferentes gráficas y tablas de todos los resultados del proyecto, lo puedo exportar a diferentes fuentes como PDF, Excel, CBF, CBS, lo que yo quiera. Y adicionalmente, esta información recogida la puedo conectar con otras fuentes de datos, como por ejemplo el ERP o redes sociales o el canal de YouTube. Si yo quiero mostrar mis resultados de mis proyectos a otras áreas, lo puedo hacer a través de acá y también puedo conectarme con el ERP como Oracle o SAP o el cualquiera que se maneje dentro de la compañía. Adicionalmente, ya teniendo todos esos tableros de trabajo, la forma en que las gerencias pueden acceder a la información en tiempo real, que es una de las ventajas que no tengo que esperar al corte quincenal o al corte mensual de la ejecución del proyecto, sino que como la información la estoy alimentando constantemente desde la aplicación móvil y desde todas las áreas de control, con los reportes y avances de obra, puedo tener ya las gráficas de resultados y este es el resumen de lo que se ejecutó en todo el proyecto y puedo hacer la toma de decisiones, también puedo crear alertas, como por ejemplo si la desviación en costo me está superando un 3%, que me mande una alerta al director o al gerente del proyecto o al gerente de construcciones que diga, hay una desviación de tanto por ciento, por favor, revisar de dónde. Y acá en estos tableros preconfigurados que ya las gerencias pueden ver, pueden identificar dónde están los errores y no lo pueden ver tan solo para un proyecto, sino para todo el conjunto de proyectos de la compañía y pueden ver los resultados completos de toda la empresa. Entonces, ya teniendo como toda la panorámica de lo que sucede en la ejecución del proyecto, voy a proceder con cuáles son los beneficios que se pueden presentar al implementar una transformación digital como esta. Entonces, estos beneficios en ejecución se representan en ahorro en costos esperados entre un 5 y un 20% en todo el valor de la ejecución, ya que se aumenta la productividad y hay una administración eficiente de la información y del personal. Puede haber un ahorro hasta del 20% en los costos de los materiales, pues desde el diseño, presupuesto y gestión de compras se hace una asertividad en los procesos de compra y hay una programación, entrega y gestión de materiales y equipo muy rigurosa. Y también puede haber una reducción de tiempo de construcción de hasta el 20%, ya que desde la fase de planificación, identificando todas esas tareas y esos controles, se puede hacer una eliminación de actividades que no agregan valor. Adicionalmente, hay una metodología mejorada con gestión de cambios y efectos y, por supuesto, se aceleran los tiempos de respuesta entre los mismos equipos y todas las gestiones en obra y hay una asertividad y una velocidad y tiempos de respuesta para tomar medidas durante la ejecución. Y pues finalmente mostramos que M2 es una herramienta que ayuda a conectar todas esas fases del proyecto que hablamos, desde los diseños en 2D y 3D que se pueden subir a la plataforma. Se puede hacer toda la gestión de planificación, presupuesto, cronograma y plan de compras y se puede hacer todo el control y la gestión de obra durante la ejecución para un posterior cierre y éxito del proyecto. Entonces, M2 es una solución en la nube que aprovecha todas las capacidades de proyectos que tengan metodologías BIM para mejorar el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Con esto finalizamos y procedemos, si quieren, a resolver las dudas que tengan, que vemos en el chat. Gracias, Vivi. Acá estamos echando teclado, respondiendo a varias dudas que teníamos por acá. También les pido a ustedes, muchachos, Vivi y Sergio, por favor, que hagan una revisión de varias de ellas. Voy a hacer varias aclaraciones generales que yo creo que también, digamos que cubren varias de las inquietudes que hemos visto en el chat. ¿Listo? La primera, ¿esto qué es? Esto que estamos mostrando hoy acá. M2 es una plataforma que está en la nube, ¿verdad? Que integra todo el ciclo de vida del proyecto. Todo eso que vimos hace un rato, de hecho, déjenme por favor, me voy a devolver a mi slide de los muñequitos, ¿vale? Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Y voy a quitar la desconexión
porque justamente lo que hacemos en M2 es que quitamos esa desconexión de allí. Permítanme un segundo, ahí. Todo eso que están viendo en pantalla, al final del día se traduce en la funcionalidad que ofrece M2 dentro de dentro de la plataforma nube, ¿verdad? Nosotros no hacemos modelado, lo único que no entraría dentro de esto. Ese modelo nace en la plataforma o la herramienta de modelado que ustedes utilicen. Incluso también puede no ser un modelo 3D, sino que también podemos utilizar diseños 2D como ese punto de partida del proyecto dentro de M2, ¿vale? Tenemos también, obviamente, como lo mostró, creo que fue Sergio de alguna manera también, el proyecto nace dentro de M2, se puede hacer análisis de factibilidad, etcétera, entonces nacimiento del proyecto. Todo esto que estamos viendo acá, los iconos y las flechas que estamos viendo acá, es la funcionalidad de M2. Como ven, por acá abajo aparece el RP y nos integramos con el RP también, ¿no? También que es una de las preguntas que nos han hecho. Tenemos varias experiencias integrándonos con diferentes ERPs. La forma de licenciar esto es como se licencia Netflix, como se licencia cualquier software en la nube, ¿no? A través de usuario nombrado. Eso significa que por cada persona que accese a la solución, se cobra una suscripción, ¿vale? Una suscripción periódica, anual, mensual, ¿vale? Hay un proyecto de implementación asociado con esto. Ese proyecto de implementación tiene que ver con la personalización, digámoslo así, o la configuración de todos estos procesos para que, digamos que responda a la realidad particular de cada una de sus compañías. En algunos casos hay que hacer algunas modificaciones. Típicamente tenemos que configurar reglas de cálculo, maestros, etcétera, que son propios de cada una de las compañías. Entonces, en esa configuración nos echamos, digamos que tenemos que invertir un esfuerzo, ¿verdad?, de nuestros recursos, que justamente son las personas que están presentando hoy, las que hacen parte de nuestro equipo de consultoría, que conocen de la herramienta, que saben cómo implementarla y ellos la implementan. Recomendamos hacer un laboratorio que tiene un costo que es realmente mínimo, pero que además ese costo se descuenta del proyecto de implementación. Y este laboratorio lo recomendamos para que carguemos un proyecto de ustedes, carguemos alguna información de ustedes, algún modelo de ustedes dentro de la solución, levantemos una información clave de ustedes y con eso nos conozcan y nosotros los conozcamos también a ustedes, ¿no? Con eso nos vamos mucho más tranquilos a hacer el proyecto de implementación final, ya completo, porque entendemos que ya, digamos que la solución sí responde a las necesidades de ustedes. Eso en cuanto a cómo lo utilizamos, ¿no? En cuanto a cómo lo licenciamos y cómo entregamos el valor de M2. Una implementación, pero recomendamos hacer un laboratorio previo a esa implementación. ¿Listo? Hay varias dudas que tienen que ver con este primer procesito que hay por acá. Cuando yo cargo el modelo dentro de M2 y nace el ciclo de vida del proyecto. Ese modelo nosotros lo podemos traer desde Revit, por ejemplo, a través de un plugin. Tenemos un plugin significa que es como que tenemos una adición allá en Revit, ¿no? Una interfaz dentro de Revit que se llama interfaz M2. De hecho, tú puedes ver allá en tu Revit, vas a poder ver una, una pestañita que se llama M2. Cuando das clic a esa pestaña, puedes hacer varias acciones. Vivian va a poder describir eso mucho más en detalle con cada uno de ustedes si quedan inquietudes sobre esto que estoy mencionando, o si ustedes quieren que hagamos una sesión con cada uno de ustedes, por favor, de manera más personalizada, para poderles mostrar ese plugin ya de manera detallada cómo funciona. Básicamente en el plugin ustedes van a poder darle enviar a cada versión, van a enviar las nuevas versiones que salgan de este Revit. Hay una pregunta pendiente, por favor, de contestar, muchachos. Ahora, por favor, les doy espacio para que la contesten, que tiene que ver con la comparativa de versiones. Creo que es... allí la pusieron en el chat también y tiene que ver justamente con la comparativa entre las diferentes versiones. ¿Listo? Que tenemos dentro de esto. Básicamente, cada vez que salga una nueva versión del modelo o cada vez que se hagan modificaciones y que esa modificación se tenga que ver directamente dentro de M2, le dan clic a un botón enviar desde Revit. Obviamente hay otras maneras de hacerlo más manual, ¿no? También se puede exportar el RBT y traérmelo a M2 o el BCF o el VFC. También los puedo importar directamente dentro de M2. Entonces, hay varias dudas que tienen que ver con eso. No somos un modelador, ¿verdad? No somos un RP, pero sí somos un ambiente común de datos para todo este ciclo de vida del proyecto. Había también una pregunta de Osvaldo que tiene que ver con eso. Si somos un CD y lo podemos decir con toda certeza, que según, digamos que esa definición de lo que es un CD y los requerimientos que tiene un CD, según la ISO 19650, cumplimos con eso. Sobre todo, tiene muchísimo que ver con el tema de gestión de documentos durante todo el ciclo de vida del proyecto, asociados esos documentos con los procesos dentro del ciclo de vida del proyecto y a su vez asociados con los ítems o con los objetos del modelo.
Eso es lo que compone básicamente un CDE, con colaboratividad, con participación de diferentes entidades. Entonces, bajo esa definición y bajo ese concepto, podemos, digamos que, enmarcarnos dentro de lo que es un CDE también, ¿vale? Eso es. No sé si ya, Vivi, respondieron la pregunta que tiene que ver con la comparación de las versiones. Sí, ya le respondí en el chat, pero si quieren puedo aclarar. Desde el Ok. plugin de Revit yo puedo hacer una sincronización de datos cuando hay cambios del modelo y generar automáticamente una nueva versión del modelo. O si no tengo Revit, puedo simplemente cargar el archivo por fuera si alguna persona no tiene licencia y se crea una nueva versión. Y si lo quiero, hay un módulo específico dentro de la plataforma para hacer comparativa entre dos modelos y puedo ver tanto en el modelo 3D como un listado detallado de cada uno de los cambios. Por decir algo, me puede decir, este elemento cambió el nombre de la familia de este nombre a este nombre. Sale un listado detallado de cada uno de los cambios. Hay una pregunta bien interesante que tiene que ver con el tema de los APUs. Si quieres, tú también ve Vea, revisando la de Álvaro Javier, por favor. yo estaba aquí contestando la del tema de los APUs. La respuesta es sí, de la pregunta de Olmedo. Tenemos todo el módulo de interfaz de presupuesto en donde podemos elaborar un precio unitario desde cero. Es importante aquí resaltar que toda la información de los recursos la vamos a tener, cargada como información maestra dentro del sistema. Entonces, típicamente cualquier compañía de construcción ya tiene unos catálogos de materiales o tiene unos acuerdos de equipos, o subcontratos. Toda esta información o todo este listado de recursos lo vamos a tener cargado dentro del sistema, lo vamos a tener codificado de tal manera que cada vez que creemos un presupuesto nuevo vamos a poder construir este presupuesto, calcular cuantías, añadir dosificaciones o incluso configurar assemblies o APUs ya preconfigurados, los podemos tener predeterminados en dado caso que sean este tipo de precios que reutilicemos más de una vez en diferentes proyectos. Entonces la respuesta es sí, podemos crear los APUs y gestionarlos dentro de la plataforma. Súper bien. Hay una cosa interesantísima que quiero mencionar acá a raíz de lo que está mencionando Sergio, y es, todo esto está alimentado o está enriquecido por inteligencia artificial. Tenemos un motor de inteligencia artificial dentro de M2 que permite sugerirle a ustedes como usuarios qué sería una estimativa, sugerirles, por ejemplo, cuál sería el precio, sugerirles, por ejemplo, cuál sería el artículo o el material que se debe utilizar. Es decir, a través del aprendizaje, del machine learning, le llamamos eso en el mundo de la tecnología, el machine learning que tenemos allí, estamos aprendiendo de todos los proyectos que se van ejecutando en el día a día, y a través de ese aprendizaje se hacen sugerencias, pues, de cómo serían las estimativas, de cómo serían las cantidades, de cómo sería todo esto que estamos mencionando acá. Incluso en la simulación 5D que mostró Sergio, donde tú lanzas una simulación y él te muestra todos los nodos de error potenciales, como por ejemplo errores que puedes tener en tu cronograma, en el modelo, en el presupuesto. Eso también está alimentado por inteligencia artificial, primera cosa. Perfecta la respuesta ahí de que tenemos algunas APIs preconfiguradas. Nos podemos conectar con cualquier RP, digamos, a través de esas APIs. Las APIs son una tecnología a través de tecnológica, una técnica, perdón, a través de la cual nosotros podemos conectarnos para consumir o disponibilizar servicios hacia terceros. Aún no tenemos experiencias acá con 5, ¿verdad? Pero tenemos una arquitectura diseñada que queremos funciona perfectamente con 5. Hemos hecho un levantamiento muy detallado de cómo conectarnos con 5. Y sabemos también cómo distribuir las responsabilidades entre 5 y M2, es decir, podemos integrarnos con 5. Digamos que eso no va más allá de unas integraciones que podemos hacer. Acá, por favor, vamos revisando, muchachos, las preguntas de Robinson. ¿Listo? Y la otra pregunta que tiene Olmedo. ¿Listo? Mira que el plugin está diseñado para Revit, Álvaro. Pero eso no significa que no podamos traernos modelos de otros formatos, ¿no? Tenemos múltiples formatos que podemos traernos, BCF y IFC, por ejemplo, los podemos cargar directamente dentro de M2 sin necesidad, pues, de que tengamos Revit siempre, ¿no? Podemos también utilizar OpenBeam, por ejemplo, para modelado y traernos esos modelos desde allá. ¿Listo? Vale, yo quisiera aquí responder rápidamente estas preguntas, a ver si alcanzo a responderlas todas. ¿Vale? ¿Qué ofrece la herramienta para el chequeo de la cantidad? Esto es una pregunta de Robinson. Dentro de la interfaz de levantamiento de cantidades, nosotros podemos aplicar estas reglas de cálculo y tenemos columnas incluso especificadas para poder añadir esa cantidad que viene del cálculo y esa cantidad verificada. Entonces, de alguna manera lo que podemos hacer es correr reglas, incluso
designar un log específico para visualizar cómo la regla de cálculo está trayendo esos atributos del modelo, porque si bien estas reglas de cálculo pueden hacer cálculos dentro de la misma regla, o nos traemos ya el atributo que de por sí viene modelado dentro de la herramienta de diseño. Entonces, si ya el elemento trae una propiedad de altura, profundidad y ancho, son esos atributos los que nos estamos trayendo con la regla de cálculo, los estamos calculando. Entonces, de esta manera garantizamos que la información que viene del modelado es la correcta y la estamos extrayendo de manera correcta. A la segunda pregunta, si el modelo está mal elaborado, puedo gestionar cambios sin esperar actualización del modelo. Si el modelo está mal elaborado, las personas de diseño corrigen el modelo y a través del plugin que mencionaba Fabián, con el botón de sincronizar, lo que hacemos es actualizar una nueva versión y notificar inmediatamente a todas las áreas que dependen de esta información que tenemos cambios en el modelo, que han habido modificaciones en algunos elementos y asimismo hacemos el recálculo de cantidades y el recálculo de presupuesto. Y para completar esa respuesta, dentro del plugin de Revit que estamos mencionando, también hay unas herramientas de edición de modelos simplificadas para como esas inconsistencias o esas interferencias dentro de un modelo que se dan comúnmente de los modelos recibidos de un externo. Por ejemplo, una persona de presupuesto puede ir a hacer el cambio en el modelo y también a subir esa nueva versión y continuar con su proceso. Perfecto. ¿Cómo ocurre la gestión de 5D? Se pueden preconfigurar previsiones distintas para la curva S, considerando almacén, compras 3 o 6 meses. Sí, la respuesta es sí. Nosotros podemos incluso designar o tener diferentes curvas S asociadas al mismo proyecto, dependiendo de cómo la persona quiera modelar esa curva de inversión. Entonces podemos provisionar una curva específicamente con códigos de costo, que es como lo manejamos dentro del sistema, con esos recursos, con esa información específica, y lo podemos tener modelado y forecasteado o proyectado en dado caso que queramos controlarlo de esta manera. A ver, yo sigo aquí revisando. Hay una que tiene que ver con gestión de cambio, ahí vamos contestando también. Hay un proceso completo de gestión de cambio que se gestiona a través de flujos de aprobación, ¿verdad? Flujos de revisión y aprobación de esa gestión de cambio con previsibilidad de cuál va a ser el impacto del cambio que se va a aprobar. Esos controles de cambio tienen mucha relación con los contratos, entonces también como cuando podemos manejar dentro del ciclo de vida de los contratos, como estamos viendo acá, desde el plan de compras, el proceso de adjudicación del contrato, selección de oferentes, etcétera, y la ejecución del contrato la tenemos también acá. Entonces, gracias a esa gestión podemos también impactar el contrato a través de un control de cambios. Si se aprueba un control de cambios, por ejemplo, que afecta el contrato, va a quedar vinculado a él directamente dentro de la solución. Eso es perfecto para tener trazabilidad, para evitar reclamaciones, para evitar todos esos problemas que pueden surgir en términos claro, no tener un cambio controlado, ¿verdad? Justamente, y el impacto de ese cambio. Esto me trae una pregunta que por allí la leí, no recuerdo muy bien quién la hizo, que tiene que ver con el tratamiento de los terceros dentro de la solución. ¿Cómo los involucro dentro de la solución? Miren, en todo ese ciclo de vida que tenemos acá y también en el modelo de licenciamiento que tenemos nosotros, admitimos a los terceros, admitimos a esa interventora, admitimos al cliente, admitimos al contratista y a todos los contratistas que se tienen. Con ellos se puede interactuar a través de un portal que tiene M2 también, que se disponibiliza para los terceros, ¿verdad? Y además también ellos pueden ser partícipes dentro del ciclo de vida de unos workflows y dentro de la aprobación y los documentos, gestión de documentos, comunicaciones, entre otras funcionalidades. En términos de licenciamiento, ustedes no van a tener que pagar por los usuarios de sus terceros, ¿no? Porque eso sería un mundo enorme de pago. Tenemos una figura que permite que ustedes puedan tener 3 usuarios terceros por cada usuario pago que ustedes tienen dentro de la compañía. Entonces eso al final da un número que puede servir bastante para ese trabajo con terceros. Obviamente estudiamos cuál es la cantidad de terceros que ustedes manejan dentro de un proyecto y eso lo podemos revisar también. Eso es. Hay varios ejemplos. Pensemos un poquito en ejemplos, ¿vale? Contemos un poco sobre algunos ejemplos. Hace un par de semanas tuvimos, por ejemplo, una llamada con una empresa de Rusia que había implementado todo esto, una empresa transcontinental, porque realmente estaba en el Rusia transcontinental entre Europa y Asia, con proyectos bastante grandes de construcción. Esta empresa nos contó cómo hizo el proyecto de implementación. Hay un desafío fuerte también que tiene que ver con la gestión del cambio dentro de una compañía, ¿no?
nosotros nos hemos dado cuenta que las compañías no tienen que estar totalmente listas con el proceso de adopción, pero sí muy abiertas a adoptar la buena práctica que ya la solución trae, ¿no? Entonces, no pretender pues que obviamente toda la solución se adapte a todos los procesos particulares que se tienen, pero sí definitivamente que esa buena práctica que ya trae la solución sirva como una práctica de adopción también para ustedes. Entonces, eso nos contaba la empresa rusa, es una empresa, YIT se llama, es una empresa que nos contó a través de una llamada con un cliente acá, con un prospecto acá en Colombia, nos contó todos los desafíos que tuvo, desafíos que tuvieron que ver pues justamente con esa gestión del cambio que les estamos mencionando, desafíos que tuvieron que ver con la priorización de los procesos que se iban a abordar para no hacer de esto un Big Bang y un proyecto enorme, sino que ellos tomaron la decisión de partir el proyecto en diferentes fases, empezando con planificación, después se pasaron a ejecución y control y después se pasaron a, por ejemplo, trabajo de contratos y compras. Entonces tuvieron tres grandes fases para hacer esa gestión del para hacer la implementación del proyecto. Estuvo bastante interesante esa llamada. En infraestructura tenemos algunos casos importantes. La Deutsche Bahn en Alemania, que es la empresa que gestiona todas las líneas de trenes dentro de Alemania, por ejemplo. Eh, ellos tienen M2 y ellos hacen la gestión de todos los procesos, tanto de administración de todos los proyectos y subproyectos, como las nuevas líneas de metro a través de M2, ¿verdad? Ellos también tienen historias muy interesantes por contar, dado el caso que así se requiera tener una llamada de referencia con alguno de esos clientes, perfectamente lo podemos coordinar. Obviamente no siempre es tan fácil, pero podemos llegar a ese punto, ¿vale? ¿Cómo vamos ahí con las preguntas? Ahí Miren, seguimos respondiendo por Bien, el chat también. vale. También les cuento de dónde viene todo esto, ¿no? De dónde sale M2, cómo llegamos a Colombia, quiénes somos nosotros, también un poquito. La idea Perdón, inicialmente una era contarles a pregunta, ustedes que Fabián. que existen prácticas, perdón. Eh, Fabián, perdón, una sí, pregunta, es que creo que se quedó colgada una pregunta que hice casi al principio. por favor. La vinculación de los modelos que se hace a la plataforma, ¿se puede hacer desde una nube? ¿O los archivos deben estar guardados localmente? No, desde cualquier parte. Nos podemos conectar, por ejemplo, a un servicio FTP, nos podemos conectar a un servicio en la nube y consumir el archivo, dado el caso que así sea. Creo que tu pregunta era la de BIM 360. Sí, se Sí, puede correcto. conectar el modelo desde BIM 360, sí se puede hacer. Ah, Ok. listo. Y otra que hice por ahí, que sí se pueden obtener licencias de prueba para hacer proyectos pilotos dentro de las compañías. Ya. La Y forma en la sí, que estamos trabajando eso es a través de laboratorio, ¿no? Nosotros, más que invitarlos a ustedes a que tengan una licencia suelta, sin configurar el sistema, sin tener nada de esto como de alguna manera acompañado de nosotros, más bien los invitamos a que hagan un laboratorio con nosotros. ¿El laboratorio en qué consiste? Parte de nuestro equipo de trabajo que ustedes conocieron hoy va a levantar algunos procesos con ustedes, va a hacer algún entendimiento de cómo ustedes funcionan hoy en día y van a cargar dentro de un ambiente de prueba, un ambiente sí, un ambiente de prueba, van a cargar modelos de ustedes, diseños de ustedes, van a cargar procesos de ustedes, reglas de cálculos y van a configurar algunas cosas propias de ustedes para probar el sistema de manera controlada junto con nuestro acompañamiento de la plataforma. Asimismo, levantamos información, hacemos cálculo de potencial ROI, retorno sobre la inversión de nuestra solución. Es un ejercicio bien interesante ese laboratorio. Nosotros le llamamos el B-Lab a ese laboratorio. Y obviamente tiene un costo mucho menor a una implementación completa, pero además tiene algo bien interesante y es que una vez terminemos el B-Lab, si ustedes están contentos, satisfechos pues, con lo que sucedió durante el B-Lab y quieren continuar con nosotros ahora en un proyecto completo, ese costo del B-Lab se descuenta del proyecto de implementación. Tenemos ese modelo. ¿Por qué lo estamos haciendo? Obviamente porque es mucho más confiable para todos el que nos conozcamos primero a través de ese laboratorio y después ya hacer un proyecto de implementación mucho más acertado. ¿Listo? y yo quisiera resaltar algo ahí, Fabián, y es que el sistema es bastante robusto y cubrimos prácticamente todo el ciclo de vida del proyecto de construcción y la cantidad de funcionalidades puede llegar a ser abrumadora desde el punto de vista que si alguien entra y no tiene una configuración específica y no es guiado, es complicado darle un manejo. Entonces pensamos que la aproximación es como la menciona Fabián, y es el ideal para poder tener la mejor experiencia.
Así es. Estamos haciendo varios ejercicios en Colombia de laboratorios, pues también previos a arrancar con el proyecto en este momento. Les estaba comentando, nosotros somos relativamente nuevos en la región. Ese es un proyecto que tiene un par de años en Europa. Tiene soluciones de M2 y de nuestro partner de negocio que es R&B Software. Ustedes lo deben conocer en la industria, dueños de Presto, dueños de Candy, de ese tipo de soluciones. Son nuestro socio de negocio y quienes han desarrollado esto que ustedes han visto hoy, ¿verdad? Ellos tienen un posicionamiento de más o menos del 80% del mercado en Alemania, por ejemplo, una participación muy fuerte en Europa y en Asia. Y entonces nos unimos la empresa Software One, que es a la cual nosotros pertenecemos, se unió RIP Software y se unió Microsoft, que es nuestro tercer aliado acá. Por eso la M de M2 es de Microsoft, justamente. Al unirnos, estamos haciendo esa labor de distribución de esta solución alrededor del mundo, ¿no? Este proyecto M2 está en este momento con una iniciativa mundial. Tenemos un equipo local acá en Colombia, compuesto por 5 consultores, entre ellos Vivian y Sergio, ¿verdad? Un equipo comercial y estoy yo liderando todo este equipo que estamos hablando acá, ¿vale? Entonces tenemos soporte local, tenemos implementación local, ¿verdad? Las integraciones las hacemos también de manera local. Por ejemplo, si nos tenemos que integrar con un 5, con un SAP, con Oracle, etcétera, nos podemos integrar y desarrollamos desde acá, desde Colombia, esas integraciones. Entonces, vamos con toda, o sea, nos vinimos con toda a formar un equipo grandote. Tenemos otro equipo en México, otro equipo en Brasil, y nos vinimos pues con todos los fierros a hacer esta apuesta enorme con M2 para la región. Mira, la invitación, yo sé que pueden haber... Perdón, Bueno, adelante, eh, Leo. una última pregunta. ¿El costo de la suscripción es un precio, digamos, fijo o según las funcionalidades que yo quiero implementar en la empresa que me ofrece, pues, M2? Según eso es el valor de la suscripción. Tenemos ambos modelos. Tenemos el modelo donde podemos calcular el costo de un usuario dependiendo de los módulos al cual él accesaría, o un modelo Enterprise que para mí suele ser mucho más sencillo de adoptar y además también nos sale más económico, donde definimos una cantidad de usuarios y con esos usuarios tienen acceso a todo, a la funcionalidad, obviamente delimitado por el Access Control, por el control de acceso que configuramos en la época de implementación. Pero la respuesta es tenemos ambos modelos. Siempre vamos a tender a optimizar el costo. Nosotros queremos entrar en el mercado con muchísima fuerza, por lo tanto estamos haciendo campañas en las cuales eso no sea un problema, en las cuales el hecho de decir quién entra qué y todo ese tipo de cosas no se nos convierte en un problema, sino que más bien optimicemos todos los procesos e integremos a todas estas personas que aparecen en la foto sin que se nos quede nadie por fuera. Para eso, optimizamos el número de usuarios, las etapas de implementación del proyecto, ¿verdad? Hacemos planes de implementación bien acotados. Tenemos ya obviamente predefinido una plantilla de plan de trabajo para Colombia. Entonces, tratamos de optimizar los costos para todo eso. ¿Vale? Muchas gracias. A ti, Olmedo, por todas las preguntas. Mira, y toda la audiencia, la invitación es a que ustedes ya conocieran que sí existe en el mercado algo que me permita conectar esas piezas, primero que todo. A que se entendiera que existe un beneficio, los muchachos lo mostraron, beneficios reales, contundentes, porcentuales que ustedes ya vieron hoy, por hacer estas uniones, por hacer estas conexiones, ¿no? Y a partir de eso, que hablemos. Es decir, que ustedes quizás si tienen la necesidad latente en este momento, que sabemos que existe esa necesidad en el mercado, que yo creo que la gran mayoría de empresas de ingeniería y construcción en Colombia particularmente necesitan esto. Entonces nos sentemos y hablemos, hagamos demostraciones un poco más detalladas para cada uno de ustedes, ya donde entremos a la solución y pensemos en algún escenario a través del cual nosotros podamos hacer el laboratorio que ya les comenté con ustedes. Yo creo que el mejor primer paso es justamente ese laboratorio y lo podemos explorar junto con ustedes. Nuestros datos de contacto están en la presentación. Pedimos disculpas si de pronto alguna de las preguntas no se alcanzó a resolver. Igual, queda la grabación y para nosotros también quedan las preguntas. Vamos a revisar de nuevo pregunta por pregunta y los vamos a contactar de vuelta, ya sea a través del correo electrónico o a través del mismo contacto que tengamos acá, con alguna respuesta un poco más específica y de pronto invitándolos a que tengamos una sesión ya personal, uno a uno, donde podamos hacer una sesión y les podamos mostrar
y responder las dudas que ustedes tengan más particularmente. ¿Listo? Les agradecemos muchísimo. Yo creo que es todo por hoy. Muchísimas gracias, quedamos muy atentos y vamos a hacer una revisión de las preguntas. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. De antemano, muchas gracias por la Muchas participación gracias. por parte de Camacol y un Foro Colombia. Les queríamos dar las gracias. Y pues nada, nos veremos en una próxima sesión de webinar dentro del Foro Colombia. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Que estén muy bien. Gracias, Gracias, Omar. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.